Vamos entonces a retomar dos textos, que vimos la clase anterior y que van a ser como de los textos fundamentales o principales de este tema. Uno de esos textos es Ezequiel 11:15. Ezequiel 11:15. Vamos a leerlo desde el 14. Léelo, será por favor desde el 14. Y vino a mí palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejados de Hashem, a nosotros es dada la tierra en posesión. Listo. Vamos a volver a leerlo, por favor, solamente el 15, el 14 y el 15. Y vino a mí palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejados de Hashem, a nosotros es dada la tierra en posesión. Listo. Tus hermanos, ¿cierto? Ya dijimos la semana pasada que en ese texto, en el Tanakh de Katz, colocaron fue no hijo de hombre, sino hijo de persona. ¿Por qué colocaron hijo de persona? Porque dentro del judaísmo, que son los traductores del Tanakh, se cree firmemente que al Mashiach le van a decir hijo de hombre. A Yeshua le decían de hecho hijo de hombre, ¿sí o no? Eso se sabe y se cree y se sabe por las profecías que ese es el nombre, o el título pues, porque ese no es el nombre de Jesús. Y ese título, hijo de hombre, es delicadísimo dárselo a un ser humano. De pronto después lo vamos a ver. Pero aquí la cuestión es que en la Reina Valera sí colocaron hijo de hombre, digamos, seguro en medio del desconocimiento de Juan de Valera y el otro, el apellido Reina, ¿cierto? Casimiro de Reina. Seguro los tipos no supieron eso y dejaron hijo de hombre, listo. Ahí no hay ningún meollo. Dice así: hijo de hombre, tus hermanos. ¿Por qué parte a los hermanos de Ezequiel en dos? ¿Por qué dice tus hermanos? ¿Por qué esa cuestión de partirlos en dos? La semana pasada dijimos que el texto estaba partido en dos: tus hermanos, ¿cierto? Pero no aclaramos la causa o la razón de por qué dice tus hermanos. ¿Sí? Tus hermanos. ¿Sí lo ven ahí, cierto? Miremoslo un momento en el hebreo. Mira, bueno, ayúdanos por favor. Aquí está el Tanakh de Katz. Esperemos a ver que sí sea los profetas. ¿Qué dice ahí? Ah, sí, profetas. Listo, tus hermanos, ¿cierto? Entonces estamos en Ezequiel, capítulo número 11, versículo número 15. Entonces, Wendy, por favor, yo creo que nos lea si hay una palabra repetida en cuanto a tus hermanos. Bueno, aquí en el español dice hijo de persona, tus hermanos. En el español, listo. Y en el hebreo creo que dice Ben Adam, Hijo de hombre. Ajeja. Tus hermanos. Efectivamente en el hebreo está la repetición, ¿sí? La repetición. ¿Por qué está la repetición y por qué está partido los hijos de Ezequiel, los hermanos de Ezequiel en dos? Están partidos a causa de las dos casas, ¿sí? ¿Y qué le dice el Eterno a las dos casas? Léelo por favor, Wendy, ¿qué es lo que le dice? Dice: hijo de persona, tus hermanos, hombre de tu salvación, y toda la casa de Israel enteramente, a quienes les había dicho a los habitantes de Jerusalén: aléjense de estar junto al Eterno, para nosotros fue entregada la tierra para tomarla en posesión. Por eso di: así ha dicho el Señor, el Eterno: aunque los he alejado entre las naciones y los he desparramado en los países, seré para ellos un pequeño santuario en los países que llegaron allá. Listo, gracias. Entonces, vuelvo nuevamente: hijo de hombre, tus hermanos. O sea, la problemática de las dos casas, ¿cierto? No es únicamente de la casa de Israel. A veces cuando las personas no hacen videos o explicaciones de las dos casas, mencionan mucho a la casa de Israel, y bueno, eso está genial, espectacular, ¿cierto? La casa de Israel, bueno, y dice la futura restauración de la casa de Israel, ¿cierto? Listo, estamos de acuerdo con eso. Pero la casa de Judá también necesita restauración, porque si ellos ya tienen
la restauración, pues ellos prácticamente serían únicamente el pueblo elegido. Y pues obviamente eso no tiene ningún sentido de ser, no tiene lógica, ¿sí? No tiene ningún sentido. Entonces, como lo vemos hasta ahí, hijo de hombre, tus hermanos, está partido en dos. Tus hermanos. Y esa ruptura en dos, ¿qué es lo que hace? Crea exactamente la problemática de las dos casas, ¿sí? Entonces, resulta que hay un grupo de las dos casas, en Ezequiel, ¿cierto?, que le está diciendo a las dos casas, aléjense del Eterno, porque esto solamente fue dado para nosotros, ¿sí? Y la semana pasada dijimos que cuál es el principal argumento o elemento que colocan para hablar de que solamente ellos tienen acceso, ¿sí? Que ellos solamente tienen acceso a las cuestiones de Israel. Pues porque un grupo de judíos le coloca una muralla grandísima a las personas que se acercan a la Torá. Y eso lo vamos a ver y va a ser algo muy interesante cuando veamos la fiesta, la cita de Pesach, cuando veamos el mandamiento que dice todo varón se circuncidará, y vamos a ver en qué contexto le explicó el judaísmo, en qué contexto está en la Torá, y en cuanto a qué debería ser circuncidado el hombre. Pues ahí no dice que no se circuncida, dice se circuncidará, pero bajo un contexto, no estoy hablando del contexto de Egipto, sino dice que el que no se ha circuncidado no puede consumir el Corban Pesach, ¿sí? Y la única traducción en español que nos ayuda como a entenderlo en español es la traducción Masuá, pero la Torah Emet ayuda también un poquito. Bueno, ya lo veremos después los sábados cuando le damos más detalladamente. ¿Listo? Entonces, nuevamente menciono lo que acabé de mencionar, y es hermanos de la casa de Judá están colocando murallas alrededor de Jerusalén y alrededor del Eterno, diciéndole a nosotros y a otros judíos, ¿cierto?, diciéndole no se acerquen al Eterno porque solamente nosotros tenemos derecho sobre él. Pero miren lo que dice el Eterno. Léelo por favor como la respuesta que le da el Eterno a Ezequiel. 16. Por eso di, así ha dicho el Señor, el Eterno, aunque los he alejado entre las naciones y los he desparramado en los países, seré para ellos un pequeño santuario en los países que llegaron allá. Seré para ellos un pequeño santuario, ya lo dijimos, y es que la presencia divina se movilizó con los hijos de Israel a los países donde el Eterno los mandó, y luego esa presencia divina llamó a los hijos de Israel en los países donde Él nos mandó. Es decir, aquí en Colombia está la presencia divina. Sí, no para hacer milagros, porque ya sabemos que los brujos también pueden hacer milagros, cualquier persona puede tener acceso a ese mundo, ¿cierto? No, sino para llevar la restauración de Israel. Si será predicado el evangelio del reino en todos los rincones del planeta, ya dijimos que los que van a predicar en todos los rincones del planeta o van a llevar ese mensaje son los dos testigos. Entonces no se dejen meter cuento cuando nos dicen, ¿no?, que el cristianismo, ¿no?, es el que tiene esa función. Eso no es cierto, ¿vale? Y yo quiero entonces ahora sí que vayamos al material del día de hoy. Entonces, este estudio, el de los miércoles, como lo hemos dicho la vez pasada, va a estar también dividido en niveles. En la primera hoja, espera que usted escriba ahí abajo, pues su nombre, porque como son todas las carpetas iguales, de pronto se confunden, ¿sí o no? El estudio va a estar dividido en niveles. El primer nivel, o el primer capítulo, se llama Antecedentes de Abraham, marco histórico de sus orígenes, el pacto, la promesa y su descendencia. Es lo que encuentran en la hoja número 3. Pero primero, antes de la hoja número 3, entonces tenemos esta hoja. Voy a mostrarle a los que están en la transmisión, por si les interesa el material. Las dos casas de Israel, todas están paginadas, porque en doctrinas básicas teníamos ese problema, que no estaban paginadas y entonces se vuelve una recocha. Entonces, las dos casas de Israel, y viene por la parte posterior, la hoja número 2, la introducción. Vamos entonces a leer la introducción. Leámosla a Wendy, por favor, la introducción. En la actualidad hay un gran renacer y despertar mundial por el estudio de la Torá, el aprendizaje de los mandamientos y un interés generalizado por la cuestión de las raíces hebreas, el judaísmo mesiánico y todo lo relacionado a elementos de la cultura israelita. Conclusión hasta ahí. En estos tiempos hay un gran despertar de todas las cuestiones hebreas, ¿cierto? Los que de pronto asisten hace mucho tiempo saben que cuando uno colocaba, por ejemplo, en el 2011, 12, 13, que decía, por ejemplo, uno colocaba raíces hebreas o judaísmo mesiánico, salía muy poco. Pero en pleno 2019, 2020, perdón, hemos encontrado que hay muchísimos, y eso está bien, que haya un despertar a nivel mundial
pues de todas las raíces hebreas. Eso está espectacular. Pero también es algo que viene con el avance de la tecnología, ¿no? Sí, claro, entre más avanza, pues, supongo yo que hay más acceso, ¿no? Y ahora subir a YouTube es mucho más fácil que hace unos años. Y está, por ejemplo, aquí nacionalmente hay una página, a mí no me gusta, pero hacen un buen trabajo. No me gusta de pronto el estilo, bueno, pero hacen un buen trabajo y predican cosas que es verdad. Pero realmente todo el movimiento llamado judío mesiánico inició en Estados Unidos, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Cuando unos tipos que eran cristianos encontraron sus raíces hebreas y por alguna razón que realmente no me acuerdo en este momento, se decidieron llamar judíos mesiánicos. Y ahí empieza como el surgimiento de todos los judíos mesiánicos modernos. Estamos hablando del año 1830, entonces es bien ese movimiento, ¿sí? Y luego los impulsores más grandes del siglo XXI, Michael Root, Jim Stanley, el de Pasión por la Verdad, ¿cierto? Y Dan Ben Abraham, y se me queda uno, el Roe Doctor Palacios Elorio, ¿cierto? Él también tiene muchos seguidores y tiene una buena cantidad de videos y explicaciones de la Torá. Bien, entonces vamos a seguir con la introducción. A pesar de esto, el desconocimiento general y específico de los elementos culturales hebreos suele encasillar a todo lo que tenga un tinte de Torá simplemente como judaísmo, y veremos cómo la escritura en general se trata más que de solo el judaísmo o la casa de Judá, pues la historia hebrea es mucho más compleja e interesante, remontándose directamente a Abraham y sus antepasados. De esta forma, la historia del pueblo hebreo se ha caracterizado principalmente por la desobediencia del pacto que juró el Eterno a Abraham y a la Torá en general. Esto nos ha traído terribles consecuencias a cada uno de los miembros de Israel, pues nuestra nación está fragmentada como aquellas copas que suelen romperse durante los matrimonios. Por esto podemos afirmar claramente que uno de los peores castigos que nos ha venido a causa de la desobediencia es la dispersión y el destierro. Listo, alto ahí. Vamos a leer Isaías 11, pero ya les digo, 11-12, que lo leímos la semana pasada, pero lo estamos leyendo ahora en este contexto, de cómo el destierro y la dispersión han sido los dos castigos más graves, y ese castigo del destierro y la dispersión tiene intrínseco, o sea, dentro de sí la dispersión tiene otros castigos: no poder celebrar bien las fiestas, no poder guardar el año Shemitah, no poder el calendario, ¿cierto? No poder hacer el conteo del Omer contando la gavilla, no poder hacer el Corban Pesach, no tener sacerdocio. Bueno, implica un montón de cosas. Si el pueblo, si los antepasados y nosotros nos hubiéramos comportado de una manera correcta, de seguro el Eterno nunca hubiera mandado, o aún no hubiera mandado al Mashiach, porque lo mandó fue cuando el sistema de los sacrificios ya entró en una etapa de total degeneración, cuando ya los sacerdotes ni siquiera eran levitas. Sí, gracias a quién? A el cambio que mencionamos la vez pasada de los macabeos y las corrientes judías, ¿cierto?, que partieron el sacerdocio en otras ramas que no era según el orden de Aarón. Entonces, Isaías 11:12. Léelo, Sara, por favor. Isaías 11:12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Vuelve a repetirlo, por favor. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Desterrados y esparcidos, también lo explicamos la semana pasada. Desterrados de Israel y los esparcidos. Esparcidos, ya dijimos por qué no. Desterrados porque nosotros no nacimos con un ligue cultural a la tierra. Y esparcidos porque los judíos sí tienen un ligue cultural a la tierra. Sí, a pesar de que ellos estén en Argentina, ellos hasta se facilitan entre las mismas comunidades asistir allá a Israel, hasta vivir, se patrocinan entre ellos mismos y se ayudan entre ellos, ¿sí? Y eso está muy bien. Pero nosotros no hemos llegado, digamos, a ese nivel. ¿Por qué? Porque la restauración o el mensaje, ¿no?, ha llegado a nosotros hasta este lado del planeta, pues hasta esta generación. Si nuestras familias, digamos que estamos acá, ¿cierto?, si nuestros antepasados hubieran iniciado un grupo como este hace de pronto 80 años, de seguro hoy tendríamos nosotros o los descendientes, ¿no?, algo de pronto un poco más consolidado, pero vamos, digámoslo, sobre la marcha, ¿sí? Nos tocó vivir este momento, ¿vale? Sigue, Wendy, por favor, ¿dónde quedaste? Durante el gobierno de Josué, los jueces y los primeros reyes, Saúl, David y Salomón,
Las fracturas entre las 12 tribus de Israel fueron subsanadas mediante conflictos menores y finalmente la unificación de la nación bajo una sola corona. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Cuando las tribus de Israel se enfrentaron principalmente a la tribu de Benjamín, casi la exterminan, luego determinan salvar la tribu de Benjamín y finalmente nombran un rey llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Y por último entra la tribu de Judá con David a unificar toda la nación, ¿sí? Y unifican toda la nación bajo el mando de David y luego bajo el mando de Salomón. Sigue por favor, Wendy. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, la nación se vio sujeta a dos gobiernos adversos y dispares. Por un lado, el gobierno de la casa de Judá, que estableció su capital en Jerusalén, y que quedaron al sur del territorio de la nación, en donde mayormente habitan judíos, benjaminitas, levitas y algunos miembros de las otras tribus. También vamos a empezar a tumbar ese mito que a veces nos enseñan que la casa de Judá son solamente los judíos y los benjaminitas. No, también hay levitas y también hay alguno que otro miembro de las otras 10 tribus. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Yeshua nace y lo van a presentar al templo, ¿no? Hay uno de las mujeres o hombres, no me acuerdo en este momento, que lo carga, que dice que era de la tribu de Gan o de Gat. Ayúdenme a buscar por favor en Lucas, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, ayúdenme a mirar por ahí, por favor, para que miremos de qué tribu era ese hombre, o es una mujer. En este momento estoy confuso ahí en lo que recuerdo del texto. Y entonces acuérdense, las dos casas, que eso lo vamos a ir aclarando, pero pues en la introducción lo colocamos para saber cómo para dónde vamos. En la casa de Judá no solamente hay judíos, hay también benjaminitas, y hay también levitas, y hay también alguno que otro miembro de las otras tribus, ¿sí? ¿Y quiénes habitan entonces en la casa de Israel? Sigue por favor, Wendy. Dice, por otro lado tenemos el gobierno de la casa de Israel, que estableció su capital en Samaria y que se quedaron al norte del territorio de la nación, en donde mayormente habitan danitas, aseritas, rubenitas, simeonitas, neftalinitas, gaditas, zabulonitas, isacaritas, efraimitas, manaseitas, levitas y en menor medida miembros de la tribu de Judá y Benjamín. O sea, no creamos también que en el norte no hay miembros de la casa de Judá, y me refiero a judíos y a benjaminitas, también los hay, en menor medida que en el sur, porque la mayoría estaba en el sur, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta, son 12 tribus, ¿cierto? Y de las tribus se organizaron la mayoría al norte, la minoría al sur, pero de la minoría podían haber algunos habitantes en el norte y de la mayoría podían haber algunos habitantes en el sur. Eso era un poquito de todo, ¿vale? ¿Ya lo encontraste? Léelo por favor, danos la cita por favor. Lucas 2:36. Lucas 2:36, gracias, léelo. También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Gracias, de la tribu de Aser. Sí, habían aún personas que sabían que eran de la tribu de Aser, es porque familias habían sobrevivido de Aser y habían conservado su identidad como aseritas, como asheritas, ¿sí? Los nombres o los gentilicios que están acá abajo son correctos, ¿vale? Suenan raros, pero son los indicados para las tribus, incluyendo el de manasesitas, que es el más extraño, ¿sí? ¿Vale? Todos esos son los gentilicios correctos, es decir, usted y yo pertenecemos a alguna de esas tribus, porque si no, entonces no somos parte de Israel y estamos perdiendo el tiempo acá. Entonces, manasesitas, efraimitas, bueno, lo que usted quiera, ¿cierto? Y zacaritas, bueno, aquí están las tribus y colóquenle el gentilicio. Sigue, por favor, Wendy. Estos dos reinos, a su vez, se vieron enfrentados a las potencias del momento y cayeron ante el yugo de naciones más poderosas, siendo su destino el destierro y ruptura definitiva del matrimonio con la casa de Israel, las 10 tribus, dejando la casa de Judá por amor a su siervo David, de quien nacería el Mesías de la nación completa. Es decir, Yeshua no es el Mesías solamente de la casa de Israel. Él tampoco es el Mesías solamente de la casa de Judá. Él es el Mesías de todo Israel. Cuando Él vino la primera vez, Él dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque la primera misión de Yeshua y sus seguidores es empezar a llevar el mensaje de la Torá a los que ya no estaban bajo el matrimonio, que son la casa de Israel. Por eso cuando Pablo habla acerca de los creyentes que no son judíos, pero que empezaron a practicar la Torá, dice que todos los discípulos se llenaron de gozo. Y dijeron, ¿cuánto nos gozamos? Porque ahora ahí están cumpliendo la ley. Sí, es un momento muy importante. Bueno, Primera de Reyes 11:32. ¿Quién lo tiene?
Primera de Reyes 11:32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Listo, bien. Nuevamente, hermano, por favor. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Listo, ahí está entonces cómo el Eterno iba a guardar principalmente la tribu de Judá, de la casa de Judá, ¿cierto? Para poder traer allí en la tribu de Judá, en la aldea de Belén, ¿cierto? Cerca de Jerusalén, al Mashiach de Israel, como lo dice Malaquías, como lo relata el libro de Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Bien, sigue por favor, Wendy. Luego, cumpliendo el llamado del Eterno, mediante los profetas se manifestaría Yeshua, el Mashiach, y empezaría la restauración no solo espiritual, sino física, de toda la nación, que culminaría en el inicio del milenio en los postreros días. Listo, ahorita vamos a hacer una definición en cuanto a un profeta, cuál es la cualidad principal de un profeta, no de alguien que tenga el don de profecía, sino de un profeta. Sigue, Wendy, por favor. Como vemos, el tema de las dos casas es quizás el más importante de la escritura, debido a que nos lleva por un viaje histórico, teológico e interpretativo de la escritura, desde el libro de Josué pasando por Jueces, los libros históricos, los profetas, para finalizar con el advenimiento del Mashiach y finalmente la historia de la nación de Israel luego de su partida. Y todo esto trataremos de ordenar, clasificar y estudiar, si el Eterno tiene misericordia, durante cada uno de los niveles y clases de este tema llamado las dos casas de Israel. Durante el viaje tendremos material de apoyo, imágenes, audios y videos que complementarán las clases, finalizando cada nivel con una evaluación final, que nos llevará a comprometernos más con el estudio, aprendizaje y constancia con el estudio tal cual como lo realizamos en doctrinas básicas. El color de la carpeta de este estudio será de color verde. Listo, vamos a la página número 3, por favor. Página número 3. Vemos entonces ahí el nombre del capítulo número 1, que es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte, y se llama Antecedentes de Abraham, ¿cierto? Marco histórico de sus orígenes, el pacto, la promesa y su descendencia. Eso es lo que vamos a tratar de empezar a ver hoy. Y para eso hoy vamos a hacer el marco histórico de los antepasados de Abraham, ¿vale? Entonces para eso vamos a ir a la siguiente hoja. Esto que está en la hoja número 4 fue lo que vimos la semana pasada, es decir, están las mismas citas, está lo mismo que escribimos en el tablero para que lo tengamos ahí de pronto un poco más claro. Los que no vinieron pues lo puedan tener, que eso fue lo que escribimos en el tablero. Básicamente están las mismas citas, ¿listo? Solamente agregamos algunas en la parte de arriba, pero bueno, vamos a leer solamente, Wendy, en la hoja número 4, dice antecedentes de Abraham. Dale, yo te digo, leámoslo hasta donde dice, hasta donde se acaba el primer párrafo. Cuando iniciamos un análisis de las dos casas, es necesario siempre remontarnos al primer ser humano con quien el Eterno estableció un pacto para formar una nación. Y este es Abraham, un habitante de la nación de Ur, oriundo de uno de los lugares más idólatras y problemáticos de toda la historia humana, Babilonia. Abraham nace en una familia de la región sin aparente relación directa con el Creador. O sea, realmente el papá de Abraham, no dice la escritura, no lo sabemos, pero la escritura no dice que haya tenido una relación directa con el Creador, con Yohel-Bahei, ¿cierto? Con Jehová, con el Dios de Israel. No dice que haya tenido una relación. Realmente prácticamente la Biblia se salta desde Noé, Sem, ¿cierto? Se salta de la cronología hasta Abraham. Entonces no sabemos qué relación tuvieron Taré y los antepasados de Abraham, pues directamente con el Dios de Israel. Sin embargo, en la cronología vamos a encontrar que durante la vida de Abraham muchos de sus antepasados siguen vivos. Sí, ya lo vamos a mirar. Dale, Wendy, por favor. Y bueno, el lugar donde ellos vivían era Ur de los Caldeos, ¿no? Actualmente eso es Irak. O sea, el padre de la fe, Abraham, era un iraquí. Más exactamente era un babilonio. ¿Sí? Porque la gente cuando se bajó del arca de Noé, ¿sí? Del arca de Noé, y empezaron a elaborar ciudades y demás, se ubicaron prácticamente todos en esa región, porque es hasta el día de hoy una región ultra fértil. Entonces era una región lógica para ubicarse, ¿vale? Sigamos, bueno. Sin embargo, teniendo 75 años, Berechit 12:4,
decide obedecerle dejando su tierra y parentela, dirigiéndose hacia Canaán, la tierra prometida, lugar en el cual habitaría como extranjero sin llegar a ver el cumplimiento de la promesa de entregarle dicho lugar. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a Berechit 12:4, por favor, para que veamos un poquito de los antecedentes de Abraham. Bueno, voy a leer el 11:27, que está ahí anterior a ese, y dice de la siguiente manera. 11:27 de Génesis. Génesis 11:27. Dice así. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Sí? Ese es el lugar donde Abraham nació, Ur de los Caldeos. Sigo. Y tomaron a Abraham y Nacor mujeres para sí. Bueno, listo. Vamos a seguir ahora sí, por favor, Wendy, en Génesis 12:1-4. Pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Hashem le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces ya hemos visto que él sale de Ur y se dirige primero que todo a la tierra de Harán, ¿cierto? Donde después van a ser ubicados los arameos. Y allí en Harán él llega después a la tierra de Canaán. Entonces él hace ese tránsito, ¿no? Ur parte de abajo, va hasta la parte norte que es Harán, y luego llega nuevamente hasta Canaán. Cuando sale de Harán, que es su segundo punto de distancia, tiene la edad de 75 años, cuando obedeció lo que le habían dicho de deja tu tierra y tu parentela. ¿Listo? Sigue por favor, Wendy. Dice Berechit 21, por favor, para que veamos cómo Abraham vivió en la tierra prometida como forastero. ¿Sí? Como forastero. Génesis 21, léelo, Sara, por favor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev. Disculpe un segundo. Léeme el anterior, el 19, el último del 19, por favor. 19:30. Sí, el último. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Es la historia de los... Bueno, sigue, por favor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Como forastero en Gerar. Gerar es un punto al sur de la tierra de Israel. Entonces él habitó como forastero dentro de la tierra que a él le prometieron, porque la promesa del Eterno es tu descendencia vivirá como forastero. ¿Listo? Entonces, pero vamos a leer, Wendy, nuevamente desde donde dice Abraham nace en una familia de la región. Abraham nace en una familia de la región sin aparente relación directa con el Creador. Sin embargo, teniendo 75 años, decide obedecerle, dejando su tierra y parentela, dirigiéndose hacia Canaán, la tierra prometida, lugar en el cual habitaría como extranjero sin llegar a ver el cumplimiento de la promesa de entregarle dicho lugar, pero en donde pudo ver el nacimiento de su hijo, su único, Isaac. Berechit 17:19, Berechit 21 del 1 al 3. Bueno, y por favor léenos Berechit 17:19 y Sara Berechit 21 del 1 al 3. Leo Berechit 17:19. Respondió Elohim: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es decir, en ese texto del Eterno le pasa por derecha la promesa a Isaac. Dice, confirmaré no el pacto contigo, sino confirmaré el pacto con él. O sea, ya le está diciendo ya el pacto con usted, pues no, porque usted se va a morir, ¿cierto? Entonces se lo hereda ahora a su hijo llamado Isaac. Y miren lo que hace Isaac en el capítulo Berechit 21 del 1 al 3. Visitó Hashem a Sara como había dicho, e hizo Hashem con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Listo, déjalo hasta ahí, gracias. Ahora dice que Isaac, en el texto que tenemos ahí, él es el portador de la promesa. Allá en el texto que nos leyó Wendy queda claro que Dios mismo le pasó la promesa a Isaac, ¿cierto? Yo cumpliré en él el pacto. Ahora vamos a leer Bereshit 28:4. Wendy, por favor. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Dame un poquito como más atrás, por favor, que como somos. Desde el 28:1. Dale. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Listo, entonces está la promesa que Dios le hace a Abraham, el pacto, llamémoslo el pacto, ¿cierto? El pacto que Dios le da a Abraham, el padre le pasa el pacto de Abraham, se lo pasa a Isaac, el mismo Dios, ¿cierto? Porque en ningún lado dice que Abraham haya bendecido a Isaac, no lo dice, dice que Dios pasó el pacto. Y luego Isaac le pasa el pacto a Jacob, ¿sí? ¿Y Jacob a quién se lo pasa? A las 12 tribus, ¿cierto? Al final del libro de Génesis, cuando menciona a cada una con una bendición especial, pero todo en el marco del pacto, es decir, el pacto. Gracias. Este es el tema más o menos de la otra semana. Este círculo es el pacto. Dentro del pacto hay promesas, hay señales. Bueno, está la ley. Creo que hay otro, bueno, se me olvidó. Dejemos esas tres por ahora. El pacto, ¿cierto? El pacto contiene todo esto. Pues el Mashiach, nada más y nada menos. Promesas, señales, la ley y el Mashiach. Eso es lo que contiene el pacto. Entonces el pacto se lo dio Dios a Abraham. Abraham va a morir algún día, hay que heredárselo a alguien. ¿Se lo heredaron a quién? A Isaac. Isaac va a morir algún día, él lo tiene que heredar, ya sea a su hijo Esaú o a su hijo Jacob. Él se lo hereda conscientemente, como lo estamos viendo ahí, no en el engaño, a Jacob. Y luego Jacob conscientemente se lo hereda a sus 12 hijos, las 12 tribus que están en este cuadro acá, ¿vale? Entonces, el pacto va pasando, luego pasa a las 12 tribus y cada tribu queda metida dentro del pacto con diferentes promesas según lo que haya dado Jacob y según a la tribu que usted y yo pertenezcamos, que sabemos que esto es un tema por menor en la actualidad. Sigue, Wendy, por favor. Portador de la promesa. E incluso el nacimiento de Jacob, Bereshit 25:26. Entonces, Abraham también vio el nacimiento de Jacob. ¿Por qué lo sabemos? Porque Abraham muere cuando Jacob tiene 15 años. Entonces vamos a mirarlo. Bereshit 25:26. Léelo, Sara, por favor. Después salió su hermano, desde el 25, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Listo, ahí lo tenemos, ¿cierto? El nacimiento de Jacob. Y por último, que a Jacob le nacieron 12 hijos. Wendy, por favor, Bereshit 35 del 22 al 26. A Esaú también, ¿cierto? ¿Cómo? A Esaú también. A Esaú sí. Y a Ismael también 12 hijos. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Dame un segundito, ahí creo que están en orden, ¿no? Ya. Rubén, vuelve a leer, qué pena. Rubén, el primogénito de Jacob. arriba, ¿cierto? Sí, sí. Simeón, Sí. Leví, Sí. Judá, Sí. Isaacar y Zabulón. Y Zabulón, listo. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Bueno, ahí nos faltó José y Benjamín. Los hijos de Bila,
sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Dan y Neftalí, Y ¿sí? los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. ¿Listo? Ahí están entonces. Ese texto, rebátalo por favor. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Sí, eso es importante porque sobre ello es donde está la promesa. Yo sé que simbólicamente él adopta a Efraín y Manasés, pero cuando los bendice resulta que él bendice hacia la tribu de José, ¿sí? Porque él está bendiciendo a sus hijos, a los suyos, ¿sí? A los que le nacieron en Padán Aram, ahí lo dice, ¿vale? Están acá. Efraín y Manasés hacen parte de la tribu de José, que está aquí en la mitad abajo, ¿vale? Hasta ahí está todo claro. Luego, entonces en la hoja tenemos lo que vimos la semana pasada, que es la cronología, ¿cierto? Más o menos así rápidamente. Abraham, ¿dónde dicen? Los patriarcas, ¿cierto? 1948, 2255, un dato, el diluvio, 1656, bueno, ahí está. Las citas que vimos la semana pasada, reyes de Israel, símiles de las dos casas de la Torá, en la Torá, perdón, elementos principales de las dos casas, y por último entramos entonces a la página número 5, que es la que tiene los dos mapas, ¿vale? Los dos mapas. Página número 5, ¿no? Ahí tenemos también los enfrentamientos entre las tribus y textos que nos dan un marco teórico sobre la destrucción de Israel y la promesa por su restauración. Ahí están un poquito, ya los vimos la semana pasada cuando dijimos que la destrucción de Israel estaba profetizada desde el libro de Levíticos. Sí, eso no era nuevo para la gente de nuestro pueblo, ¿vale? Miren un segundo el mapa que ustedes tienen ahí. Sí, necesito que tengan atento a la mano el mapa y ahorita tengan el cuadro atrás de la mano porque vamos a hacer ahí una prueba a ver si nos quedó bien. Entonces, tenemos entonces el mapa a mano izquierda, ¿sí? Después los que ven la transmisión, pues, si están interesados, yo les envío esto por PDF, mano izquierda y mano derecha. El mapa de la mano izquierda tiene las 12 tribus. Esos fueron los límites que dejó establecidos Josué antes de su muerte, ¿vale? ¿Qué notan ustedes de extraño en el mapa? ¿Qué pueden ver extraño en el mapa? Primero, ¿cuál es la tribu que tiene más tamaño? Judá. Yo pienso que es Manasés. Pues sí, a ambos lados. Ambos lados, ¿no? ¿Cuál es que ellos pidieron? Quedarse a este lado, ¿no? ¿Por qué era la más numerosa? Porque de Jacob, perdón, de José, que era digámoslo así, el más querido por Jacob, le entregó 2 porciones de tierra, ¿vale? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Manasés, ¿listo? Y tenemos a mano derecha, tenemos los dos reinos. Tenemos el reino de Judá, ubicado a la parte sur del mapa, la parte de abajo, y tenemos la casa o el reino de Israel, ubicado en la parte norte o en la parte de arriba del mapa, ¿cierto? Miren por ejemplo los límites: reino de Damasco, reino de Amón, reino de Moab, reino de Edom, ciudad de Filisteas, tribus árabes, tribus nabateas, tribus arameas, y ahí viene ya en la parte de arriba del mapa un pedacito del imperio asirio. Lo alcanzan a ver ahí, ¿cierto? En la parte mapa derecha. ¿Listo? Estos dos mapas van a ser fundamentales, por lo menos en este primer capítulo. No se trata de aprendérnoslos, porque puede ser complejo aprendernos toda la ubicación, todo eso, pero que por lo menos los podamos referenciar y entender de qué se trata. ¿Cuál es la tribu que en el mapa de la izquierda tiene el menor tamaño? Zabulón, es la tribu más pequeña en repartición. ¿Cuál es el nombre? Benjamín, ¿sí? Y en Benjamín ya sabemos que quedaba el monte más importante, que era el monte de, perdón, en Benjamín no, en Efraín. En Efraín queda el monte de Efraín, ¿no? Es el monte más, ahí creo que no sale. Efraín está encima el de los atalayas, monte de Efraín. ¿Listo? Y esta otra ciudad muy importante llamada Bet-El. ¿Sí lo ven ahí? En el mapa, Bet-El. Y en Judá, ¿qué ciudades encontramos? Por ejemplo, Jerusalén, ¿cierto? Que en ese mapa está metido entre el territorio de Benjamín. Tenemos Laquis, Debir, Estemona, Arad, la parte de abajo Kadesh. Y miren lo interesante, la tribu de Simeón, dentro de los límites que dejó Josué, debería estar ubicada dentro de la tribu de Judá, ¿sí? Después eso se va a modificar porque los simeonitas rompen relaciones con los judíos y forman otro pedazo de tierra diferente a este, pero este mapa es como lo dejó Josué. Entonces si usted le quiere, porque aquí en el mapa no lo dice,
Ah, no, sí lo dice. Dice, los que no saben inglés, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel, aproximadamente entre el 1200 y el 1050 antes de Cristo. O sea, esto no es nuestra cronología, es la cronología moderna, no sé. De acuerdo a los límites, ¿cierto? A los bloques, a las paredes, a los límites de Josué, Joshua. ¿Listo? Entonces, si quieren escribir en español, distribución de las tribus según Josué. Eso es por ahora. Y vamos entonces ahora sí al número 6. Vamos a tratar de ubicar a Abraham en una cronología. ¿Sí? Resulta que desde Adán hasta Abraham hay exactamente 20 generaciones. Y las generaciones son las siguientes. Ahí las podemos contar. Adán, ¿cierto? Estoy leyendo la parte del mapa número 6, perdón, del cuadro número 6, de la hoja número 6. Está Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Hasta Lamec hay 9. ¿Sí? Confirmen ahí por favor, cuenten. 9. Sigamos. Viene el diluvio, ¿cierto? Listo. Noé, Sem, Arfasat, Salah, Eber, Pelec, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, siendo Abraham el número 20 y Taré siendo el número 19. ¿Sí lo ven ahí? Número 19, sí está bien contado, ¿cierto? Número 19 Taré, número 20 Abraham. ¿Vale? Es decir, hay 20 personas de antepasados desde Abraham hasta Adán. Entonces, rápidamente, vamos hacia arriba. Eso aquí se pone un poquito pesado, difícil para contar. Dice Abraham, ¿cierto? El papá de Abraham, ¿cómo se llama? El abuelo de Abraham. El bisabuelo. El tatarabuelo. El papá del tatarabuelo. Ahí me perdí. El abuelo del tatarabuelo. Y así, de para atrás. ¿Sí? Esa es una manera de contarle, la otra es colocarle al tatarabuelo, ¿cierto? Y ahí para allá, bistatarabuelo, tritatarabuelo, tetratatarabuelo, pentatatarabuelo. Cualquiera de las dos sirve, pero me parece que es un poquito más entendible la otra, ¿no? El papá del tatarabuelo, el abuelo del tatarabuelo, ¿sí? Entonces, pues mucha gente de distancia entre uno y otro. A veces uno no se da cuenta y ahí pasa un montón de tiempo, desde el año 0 hasta el año 1948. Ha ocurrido muchas cosas. Bueno, ahora vamos a ubicarnos en el mismo cuadro, ¿sí? El cuadro lo voy a explicar rápidamente. Dice así: a mano izquierda tenemos el año de nacimiento de esos personajes, ¿sí? ¿Cómo sabemos el año de nacimiento? Partiendo desde el nacimiento de Adán. Adán lo sacan del huerto del Edén y dice que a los 130 años tuvo a un ser llamado Set. ¿Vale? Vamos a leer ese pasaje nomás, solamente como para que lo vean de marco de referencia. Una pregunta. Génesis 5:8, dígame, Juanpe. En la conquista de Josué, la tribu de Leví siempre estaba de la tribu de donde era Josué. Josué es de Dan, ¿sí? No, Josué es de la tribu de Efraín. Efraín. Siempre estuvo ahí con ellos, con los efraínitas. Por Silo, y porque no habían construido todas las ciudades de refugio. Una vez construyen las ciudades de refugio, se reparten por toda la tierra, incluyendo Dan, por ejemplo, ¿sí? O sea, acá se supone que están metidos en la tribu de Efraín. En la época de Josué. En la época de Exactamente. Están ubicados en la tribu de Efraín, exactamente en la ciudad llamada Silo. Silo. Ajá, ¿listo? Bien, estamos mirando el cuadro, ¿cierto? Entonces, fecha de nacimiento, el personaje, y dijimos que íbamos a leer Génesis 5:8, ¿cierto? Génesis 5:8. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 5:8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces me equivoqué de cita. Miremos un momentico, hermano, ver dónde nace Set. Quiero que diga, y tenía Adán 130 años. Esa es la cita que necesito. Esa está 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Gracias.
Entonces llamó su nombre Set. Entonces cuando Abraham cumplió 130 años tuvo a este hijo llamado Set. No quiere decir que de los 0 a los 130 no haya tenido más hijos o hijas, ¿no? Porque la escritura es clara cuando dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Pero la historia se va a centrar en Set. Es como si usted fuera a contar una historia de un familiar suyo. Usted no va a contar en la historia del familiar suyo, su primo, usted no va a contar lo que hacía la mamá, el tío, el sobrino, el primo, el papá, el abuelo, porque no acabaría nunca la historia. Le toca centrarse en una sola persona, en este caso es Set, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, Adán tenía 130 años cuando nació Set. ¿Cuánto vivió Set? Entonces, miren, nuevamente vayan al cuadro. Está el cuadro, el año de nacimiento de cada persona. En el personaje está el nombre del personaje, la edad que vivió y el texto donde dice la edad que vivió. ¿Listo? Luego tenemos el año de la muerte. De Adán es fácil. Nació en el año 0 o salió del huerto de Edén en el año 0 y vivió 930 años, ¿cierto? ¿Cuánto vivió Set? Ahora sí, hermano, nuevamente Génesis 5:8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces, ojo, Set nace. Voy a colocar solamente el ejemplo con Set. Set nace en el año 130, ¿sí? Y vivió un total de ¿cuántos? 912 años. Si él nació, este es nació, vivió, murió. ¿En qué año murió? ¿Cómo hago yo para sacarlo? Fácil. Le sumo la cantidad de años que vivió desde su fecha de nacimiento. Y eso nos da un total de 1042. Esta es la fecha de su muerte. 1042. ¿Vale? Sigamos en el cuadro. 1042. Edad final. Esa fue la edad de años que vivió. Vivió 912 años. ¿Qué edad tenía Set cuando Abraham nació? Pues ninguna, ya había fallecido. ¿Sí o no? Toca ponerlo ahí porque si no se nos vuelve un sancocho el cuadro. Y al lado dice edad de Abraham en el año de la muerte. O sea, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Set murió? Ninguno, no había nacido Abraham. ¿Sí lo ven ahí, no? Entonces, desde Adán hasta Lamec, todos esos personajes, ninguno se conoció con Abraham. De Adán a Lamec. ¿Vale? Repito, de Adán a Lamec, en el cuadro que ustedes están viendo, ninguno conoció a Abraham. O sea, Abraham no conoció a ningún prediluviano, salvo a Noé. No es prediluviano, bueno, pre y post. Entonces, el diluvio, ¿cierto? Y ahora vamos a la parte 2 del cuadro, donde dice cronología de los postdiluvianos. ¿Sí me están siguiendo en el cuadro, cierto? Listo. Vamos a hacer ahora el ejemplo con Noé. Noé nació en el año 1056. ¿Sí? Vamos a mirar cuánto vivió Noé. Génesis 9:29. Entonces, ese fue el ejemplo con Set. Vamos a hacer ahora el ejemplo con Noé. Nació, vivió y murió. Nació en el año 1056. Fecha de su nacimiento. ¿Cuánto vivió? Vamos a verlo en Génesis 9:29. ¿Quién lo tiene? Léelo. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, ¿segura que 950? Ah, sí. 950. Gracias. Vivió un total de 950 años. Es decir, ¿en qué año murió Noé? Súmele a 1056, 950. En el 2006. En el 2006, ¿cierto? De la cronología hebrea. Sí, obviamente no. O sea que tiene 14 años de muerto, ¿no? ¿Listo? Entonces, murió en el año 2006. Ahora, vamos al siguiente cuadro. ¿Cuántos años fue que vivió? 950. Edad cuando Abraham nació. Resulta que cuando Abraham nació, Enoc tenía un total de 892 años. ¿Vale? Enoc no, perdón, Noé. Noé tenía un total de 892 años. Repito eso nuevamente. Cuando Abraham nació,
Noé tenía 892 años. ¿Listo? ¿Y qué edad tenía Abraham el año que murió Noé? Abraham tenía 58 años. O sea, palabras más, palabras menos. En la tierra vivieron al tiempo Noé y Abraham durante 58 años. ¿Sí me hago entender? ¿Y se cruzaron? Yo pienso que sí, porque Abraham no pudo llegar al pacto, o sea, no es que Abraham escuchó una voz y salió pues como un autómata. Él tenía que tener algún conocimiento. Y hay un texto que dice que salieron, no me acuerdo de dónde, con todas las almas que habían hecho. Vamos a buscar ese texto, por favor. Con todas las almas que habían hecho. Salieron de, pero no me acuerdo si es de Ur o si es de Harán. Salió Abraham de Harán o de Ur con todas las almas que había hecho. Y eso hace referencia a que es almas, o sea, eso hace referencia a las personas que él había acercado al Eterno. No vamos a utilizar la palabra convertir, porque nadie convierte a nadie. Las palabras a las que él le predicaba. Si él predicaba era porque él conocía. Y si le dieron el título de hebreo, es porque tiene algo que ver con un personaje que está más abajo. ¿Listo? Eber. ¿Cuál es el texto, Beli, por favor? Génesis 12:5. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 12, del 1 al 5. Vayámoslo buscando. Bien. Entonces, si ustedes miran la segunda parte del cuadro, ustedes se pueden dar cuenta, vamos a ubicarnos en Eber. Pero yo tengo una pregunta. Sí, Juan Pedro. Después del diluvio solamente son 8 personas las que quedan vivas, ¿no? Sí, En toda la tierra. tierra, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía Noah ahí? Cuando se montó al arco, cuando se bajó. Cuando se bajó. 600, no me acuerdo. ¿Y ahí cuánto vivió? O sea, desde que se bajó del arca hasta que murió, ¿cuánto tiempo? ¿Vivió de más? 350, pongámosle. Si tenía O sea, él 600. alcanzó a ver una generación. Sí, digámoslo así. varias generaciones. Dependiendo de cuántas son las generaciones. Sí, lo que pasa es que aquí las No más generaciones. de 70 como ahora, de 80. Ajá, aquí las generaciones son. Por ahí de 100. Claro, ahí comienza a disminuir todo. Sí, ¿verdad? ajá. O sea que él debe haber conocido, Noah debe haber conocido al abuelo, o al biselabuelo, o al O sea, sí, porque imagino que eran 8, a medida que van naciendo, pues Noah los conoce a todos. Ah, sí, sí. Están relativamente cercanos. Claro. O sea, lo que se trata de decir es que Noé conoció pues a un montón de generaciones de personas. ¿Sí? Eso es lo que. Sí, porque de ahí empieza como una nueva. Ujú. O sea, el gran de ahí referente. empieza una nueva relación. Ajá. ¿sí? O sea, el gran referente de los postdiluvianos, pues esa es Noé, que es el mayor de todos. Y es Todo el mundo lo debía conocer. Exacto, en sí es el padre de todos. En sí él es el padre de todos. Entonces yo supongo que, por ejemplo, Nimrod tuvo que haber conocido a Noé. Eso sí, indefectiblemente. Porque Nimrod, exacto, es. Incluso tuvo que haber sido familiar de Noah. Sí, claro, Por es. alguna rama. Sí, por la rama de Cam. El texto lo dice, Ah, ¿no? sí, sí. Que Cam tuvo un hijo llamado, creo que Canaán, ¿no? No, perdón, disculpe. Así, Cam tuvo un hijo llamado Canaán y de una de las familias de Canaán nace Nimrod, o sea, es abuelo de Nimrod. Sí, bisabuelo de Nimrod. Entonces lo tuvo que haber conocido. Supongo yo que Noé tuvo que haber sido una persona muy destacada porque no a cualquiera escogen para sobrevivir a un diluvio, primero. Y segundo, era la persona más vieja de la tierra. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Así como de pronto Adán también lo conocían muchas personas. No estoy seguro si todos, pero de seguro Adán tuvo que haber tenido alguna importancia para la vida de las personas que están acá mencionadas. Porque por algo la genealogía de Adán pues marcha por esa familia, por la familia de Set. Miren que la genealogía de Adán pudo haber cogido también por Caín o por Abel, porque Abel ya tenía hijos, ¿no? La sangre de Abel clama justicia. Eso no es el charco de sangre gritando me mataste, Caín, como en las caricaturas. Sí, Caín me mató, Jehová. No, hay gente que piensa que eso es así. No, es que Abel ya tenía una familia y la familia se dio cuenta pues que mataron a Abel y estaban pidiendo justicia. Sí, la sangre, el vínculo familiar, ¿vale? Entonces, lo mismo, aquí no es la persona más vieja del planeta. Por eso se me hizo algo en este 950 porque yo estaba pensando era en el 600. ¿No hubieran podido colocar entonces la carne de Abel? Sí, eso no, hasta el cráneo, la semilla, por ejemplo. Si hubieran puesto esa, nos meten en un enredo. La semilla de Noé, de Abel, exclama por justicia. Entonces diría, pero ¿cómo el semen o los espermatozoides claman por justicia? Diría la gente que no. Esa parte se puede explicar bien cuando en la ciudad de refugio, por eso las ponen, ¿no? O sea, cuando hay un doliente que Tiene busca razón. justicia. Ajá, tiene razón.
O sea, lo que Juan Pablo dice es que cuando crean las ciudades de refugio es porque hay un asesinato, ¿no? Y no se sabe si fue causal o sin causa, ¿cierto? Intencional o sin intención. Entonces la familia tiene el derecho, digámoslo así, de poder asesinar al que asesinó a su familiar. Pero si la persona que lo asesinó huye a una ciudad de refugio, la familia se quedó sin venganza, ¿sí o no? Entonces lo mismo, hay un familiar que trata de hacer justicia. Allá era la sangre de Abel, la familia de Abel. ¿Cómo se llamaban ellos? No lo sabemos. ¿Por qué el Eterno no escogió su línea por ahí para llegar hasta Abraham? No lo sabemos. Realmente los primeros capítulos de Génesis están diseñados es para mostrarnos el origen de Abraham, para decirles, miren, Abraham viene de las mejores personas descendientes de Adán. Él no viene de la familia de Nimrod, ni del Cam, ni de Jafet, viene directamente de Sem. ¿Sem de dónde apareció? Pues de Noé. ¿Y Noé de dónde? Pues tengo que echar toda la carreta que está en Génesis 5. Sí, todos los nombres. ¿Vale? Bien, ahora, entonces, ¿qué estamos diciendo? Perdón, ¿cuál fue el último texto que dijimos que íbamos a leer? ¿Quién lo tiene ahí? ¿Cuál era el texto que íbamos a leer? Génesis 12. Ah, sí, 12 del 1 al 5, ¿no? Wendy, por favor. Pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Hashem le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Las almas que habían adquirido, vamos a buscarlo acá, en esta, por favor, Juan P. Bueno, yo no sé más, pero él está, bueno, y puede ser. Hay otro texto, y realmente la palabra como tal da es para las almas que habían armado, construido, o sea, como si ellos hubieran puesto ya a construir personas, no, les enseñaron, ¿vale? Las instruyeron. Y uno de esos que él ha destruido es precisamente Eliezer. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Eliezer? Que Eliezer es el que Abraham manda a conseguir la esposa a Isaac, y que antes de eso, 12 del 1 al 5, y que antes de eso Abraham le había dicho a Dios: el único que me va a heredar a mí es alguien nacido en mi casa como esclavo. Esas palabras de Abraham, uno dice, ay, claro, está hablando está hablando de, porque Ismael todavía no había nacido, está hablando del Damaseno, de Eliezer, y resulta que no. Todo lo que dice Abraham ahí, en esa conversación con Dios, todo lo que él dice palabra por palabra, Dios la cumple, incluyendo ese miedo que él tenía que heredar a un esclavo. El miedo se va a volver real más adelante, cuando el único hijo que él tiene, ¿quién es? Ahora sí, Ismael. O sea, si ustedes leen esa conversación de Génesis 15, del Eterno, 15 o 17, no me acuerdo, del Eterno con Abraham, cada palabra que Abraham dijo y cada acción que Abraham hizo se cumplió. Incluso cuando se quedó dormido y vinieron unas aves, ¿no? Y se empezaron a comer los animales, eso también tiene su importancia en nuestra historia. Y cuando Abraham coge sin orden de Dios y parte los animales por la mitad, también tiene una implicación en nuestra historia, y es que Israel está partido por una decisión o por una acción humana, ¿vale? Por la culpa de los seres humanos. Pues yo sé que el Eterno mete mano ahí, yo sé, pero la desobediencia es la que nos trajo a la dispersión, que es lo que estamos tratando como de explicar hoy. Bien, entonces, ¿cómo dice Wendy, por favor, el 12:6 creo que es nomás? 5. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Harán. Sí, todas las almas que hicieron en Harán, eso no es normal, porque ellos no tenían hijos. Juan P., ¿qué hicieron en Harán y qué? Y salieron hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Hay de pronto algún comentario ahí de eso de las almas que hicieron? Las almas que hicieron puede referirse a los sirvientes que adquirieron o bien a la gente que se sumaron para la causa de Hashem. ¿Sí? Juan P., ¿cómo dice? Dice: tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido, así como las almas que hicieron en Harán. Partieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron hasta la tierra de Canaán. Las almas que hicieron, ¿cierto? Sí lo estamos viendo ahí, ¿no? Ir con
Se refiere a las personas que él había traído a cobijarse bajo las alas de la divinidad. Abraham convertía a los hombres y Sarai convertía a las mujeres. Esto que es un comentario, ¿no? Trata de explicar, pero sí es cierto que él predicaba. Si él predicaba era porque tenía un marco teórico, ¿cierto? Una enseñanza que dar. No fue que él escuchó una voz y arrancó como un loco. Y él sabía dónde quedaba Canaán, ¿no? Porque se dan cuenta que él nunca pregunta ¿y hacia dónde debo coger? Dice, parte de la tierra de Canaán, y él sale para la tierra de Canaán. Él sabe dónde queda Canaán, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver el cuadro nuevamente, el cuadro de la página número 6. Entonces, yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio rápidamente, y es, yo voy a decir el personaje, ¿cierto? De Noé, el que sea. Vamos a leerlo en orden, y Wendy nos va a decir qué edad tenía ese personaje cuando Abraham nació, ¿vale? Que es el cuadro, el penúltimo, ¿sí? Dice así, Noé, listo, vale. Sem, 390. esa era la edad que tenía Sem cuando nació Abraham, 390. Arfasat, 290. Sala, 255. Eber. 225. ¿Cuánto vivió Eber? Ahí está Wendy al lado del nombre de Eber. 464. Dame un segundito. Tú, por favor, Sara, búscame esa cita. Génesis 11, 16 y 17. Un segundito, tengámoslo un segundito ahí. Entonces, dame un segundo. Si el promedio de vida hoy, vamos a poner que está en 80. Sí, supongamos, está en 80. Si Abraham nació cuando Eber iba como por la mitad de su vida, es decir, que Eber tenía, digamos en términos de hoy, pongámosle 40 años, cuando Abraham nació. ¿Sí? ¿Cómo dice de Eber en Génesis 11, del 16 al 17? Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. O sea, él lo engendró de 34 años y después de los 34 años vivió 430 años más, para un total de 464, ¿sí o no? Cuando Eber tenía 225, Abraham nació. O sea que Eber todavía le quedaba más o menos la mitad de su vida, un poquito más tal vez. Peleg, Wendy, ¿qué edad tenía Peleg cuando Abraham nació? 191. ¿Qué edad tenía Reu? 161. Serug, 129. Nacor 99. y Taré, 70, ¿cierto? Ya viene ya Abraham, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo en el último cuadro, Wendy. Y el último cuadro es ¿qué edad tenía Abraham cuando ese personaje murió? Es decir, cuando Noé murió, ¿qué edad tenía Abraham? 58. Dame un segundito porque ahí hay algo raro, espérenme un segundito. Vamos a mirar un momento. No, es que ahí es la edad de Abraham. Dame un segundito. La edad de Abraham. Abraham tenía 58 años cuando No, quedó algo raro, fue mal titulado, pero me acuerdo que fue lo que yo traté de haber colocado ahí, porque Abraham vivió apenas 175 años y veo algunos ahí que tienen 135, por ejemplo. No, ya sé por qué fue lo que pasó. Es que, por ejemplo, Abraham murió y Sem todavía siguió otros años con vida. Miremos lo siguiente. O sea, murió primero Abraham. Ajá. Miremos lo siguiente. Miremos Sem, un segundito. Sí, quedó ese cuadro, no es que haya quedado mal, faltó como ponerle esos anexos al lado. Miremos Sem únicamente. Sem nació en el año 1558, ¿cierto? Esos son los mismos datos que manejamos en la clase de historia. 1558, voy a colocarlo por acá. 1558. ¿Cuánto vivió Sem? Génesis 11:11. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Léenos por favor el versículo anterior para que nos diga de cuántos años tuvo. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Entonces, total de años vividos, 600. Si él nació en el 1558 y vivió 600, ¿en qué año murió?
Sí. 118. Bueno, 2058. 2158. 2158. Ahí en la hoja está, ahí lo tenemos. 2158. ¿En qué año murió Abraham? Abajo, en la parte de abajo. 2123. ¿Sí ven? Es decir, murió Abraham y Sem siguió con vida. ¿Sí se están dando cuenta ahí, cierto? Por eso hay unas edades aquí que quedaron incorrectas y que hay que hacerle como la anotación. ¿Cuántos? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esta corrección de una vez. Vamos a quitarle a 210, quitémosle 175. A 210 quitémosle 175. ¿Cuánto nos da? No, 210, quitémosle 175. Sí. 35 años. Eso, entonces al lado del 210, que ustedes ven ahí en su cuadro, ¿cierto? Está el 210. Al lado escriban 36, 35 o 36. 35. 35 años después de morir Abraham. ¿Vale? Donde dice 210. O coloquen 35, pueden colocar 35 años más que Abraham. E incluso les puede. Para que quepa. Sí, 35 años más que Abraham. Yo no me noté eso cuando hice los cálculos, simplemente sumé y resté y no me fijé que hayan unos que hayan vivido más. Lógicamente, por ejemplo, hay otro por acá, Eber, por ejemplo, lo superó. No todo, solamente creo que solamente. Y hay otro, ¿no? Salah. Bueno, ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, Noé, por ejemplo, ¿a quién conoció? Aparte, Noé conoció a Isaac. Miren el año de nacimiento de Isaac, la parte de abajo. No lo conoció. Porque Isaac nació en el año 2048 y Noé murió en el año 2006. Pues obviamente si no conoció a Isaac, pues lógico que tampoco a Jacob. Conoció solamente hasta Abraham. Ya lleva 42 años de muerte. Ya lleva, sí, 42 años de muerto, exacto. ¿Listo? Bueno, vamos nuevamente a hacerlo desde la parte de arriba para que nos quede lo más correcto posible. Entonces, dijimos, cuando Noé muere, Abraham tiene 58 años. ¿Cierto? Sí. Ahora, cuando Sem muere, Abraham lleva muerto ya 35 años. Cuando se muere. Cuando Sem muere, Abraham lleva muerto ya 35 años. ¿Sí? ¿Sí me dice entender? Sigamos. Abraham, sí. Cuando Arfaxad muere, ¿qué edad tiene Abraham? Wendy. Dice Alfazar, ¿sí? Sí, 148, ¿no? sí, 148, porque Abraham vive hasta el 175. ¿Vale? Cuando Sala muere, ese también hay que corregirlo. Dice que 178. Entonces, donde dice 178, van a colocar 3 años después de morir Abraham. 3 años más que Abraham. Sí. ¿Vale? Es decir, que Sala Ella siguió viviendo después. vio nacer a Abraham y lo vio morir. Y 3 años después murió. Eso es lo que estamos tratando de decir ahí. 178. Espera. ¿3 años qué? ¿3 años más que ahora? No me entendí. 3 años, vivió 3 años más que Abraham. O murió 3 años después de Abraham. Exacto, más exactamente eso. ¿Listo? Bueno. Ahora viene otro, Eber. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. 239, quitémosle 175. 239, quitémosle 175. 64. Entonces, ¿dónde dice? Borramos acá esto. Yo tengo una pregunta. Esta tabla que está acá hace referencia a que estos números.
Esa es la edad que Abraham tenía cuando esa persona murió. El último, ¿no? La última Que línea. Abraham en el año de Abraham en el año de la muerte. Esa tabla cobija todo el bajo. Exacto. Por eso arriba dice, Abraham no había nacido, Abraham no había nacido, Abraham no había nacido. O sea, Abraham tuvo 135 años. Sí. Entonces ahí me surge la pregunta, si Arpazad tuvo 148 años, ¿cómo es que nació y lo vio morir si tuvo menos años? No, Juan B, porque esa es la conexión que estamos haciendo. Porque Arpazad vivió un total, ahí está, 438 años. Edad final. Sí. ¿Mm? De esos 438 años que él vivió, Conoció a Abraham 148 años. sí, no, espere que ahí me hizo confundir. 148. Ah, sí, sí, O sea, durante. la edad que tuvo es la final, Sí, sí. desde que nació. O sea, tuvo 438 años. Ah, ok, ya. O sea que O sea, cuando el tipo murió, 148, ¿qué es? Esa es mi pregunta. esa es la que Abraham tenía cuando el tipo murió. Pero si él lo vio morir, ¿Por eso? o sea, No. Arpazad vio morir. No, el que dijimos que lo había visto morir, no, Es Juan que- B, esta que dice 178. El que lo vio morir fue el de 178, que es el ahí otro. ahí el error está es en la comprensión de ese número. Salah. Porque es que- Sí. Ese es Salah. Este es Alá, sí. O sea, lo que quiere decir. Arzafat. No, esa es la confusión. No es Arfasad, sino Salá. Yo dije Salá, ¿cierto? Sí, él dijo Salah. Allá. Ahí fue. Ahí fue. Bueno, sí, tiene lógica Ahí está, porque ahí lleva está. 3 años. Sí. Eso es. Ya. Bien, ¿cuánto fue que nos dio? ¿60 y qué? 64. Esperemos un momentito. Entonces, ¿dónde está el 239? Coloquen al lado. 64 años después de morir Abraham. Es decir, este personaje, ¿que quién es? Eber, vivió 64 años más que Abraham. ¿Sí lo ven ahí, cierto? Porque todos vivieron más que Abraham. Esos serían los únicos. La verdad no sé, pero pensaría yo que por lo que o son muy justos o son prediluvianos. Sí, pero la verdad no sería. Como ya ahí para abajo comenzaba No, a podría- A disminuir. Diluviano. Empieza a disminuir. Pero una cosa bárbara, porque si no él murió a los 950 años, Abraham murió a los 175, la calidad de vida bajó bastante. Mira, por ejemplo, ubícate en el cuadro que dice edad final. Mira cómo va disminuyendo. Va. Sí. Pero muy drástico. Pero Vale. Isaac vivió más que Abraham, por ejemplo. Sí, 5 Años no sé. sí. Y de los patriarcas, ¿quién fue el que menos vivió? años. Jacob. 147 años, ¿no? ¿Y cuánto vivió José? ¿Cuánto vivió José? 110, ¿no? De las tribus no hay registro. ¿Y de Moisés, cuánto vivió Moisés? ¿120? 120, ¿no? ¿Cuánto vivió Josué? Creo que 120 también, no me acuerdo. Pero ¿cuánto vivió, por ejemplo, David? Ya ahí ya le disminuimos bastante. 80 creo que vivió. Sí, 80. Más o menos. Y en Salmos dice no, porque 80, 70, 80, ¿cómo dice Wendy? 70, 80. 70 con máximo 80. 80 es pesadez, ¿no? Para el alma, 80. Entonces lo dice el Salmo. Supongo yo que la vida de Noé toca ha sido muy extraña, porque yo no sé qué hace una persona 950 años. No sé hasta dónde empieza a envejecer. Entonces, joven, ¿no? Sí, claro, tienes un nivel de envejecimiento mucho más lento. Más lento, sí, exacto. O sea, los... Pero ya no tiene arrugas a los 200, que no creía. Ajá. No sé. Sí, que está así, Ay, no sí, puede lo que yo arrugas. pienso es que no sé. Yo pienso que es proporcional a las fuerzas, ¿sí? La vejez, a medida que avanza, la persona va teniendo menos fuerzas y obviamente ya se acerca a la muerte. Que de hecho por Entonces eso. no creo que se arrugue tan rápido. Por eso también, digamos, en las creencias normales se habla mucho de que, o sea, hay la confusión de que llegan y asocian las edades de Noé o todo eso para explicar que Abraham todavía era joven de 100 años, lo cual es totalmente erróneo. Sí, porque viene, esta es otra generación, o sea, está marcado en otro, tanto que gente de generaciones anteriores lo pasó, y sí, y no sé de pronto cuánto habrá muerto Ismael, creo que por ahí estaba la muerte de Ismael, ¿no? Hay una de, o de Saúl,
¿La muerte de Ismael está por ahí? Listo, sigamos con Peleg. Entonces, cuando Peleg murió, Abraham tenía 48 años. Cuando Reu murió, Abraham tenía 78 años. Eso sí quedaron bien. Cuando Serug murió, Abraham tenía 101 años. Cuando Nacor murió, Abraham tenía 49 años. Cuando Tare murió, Abraham tenía 135 años. Y bueno, ya viene ahí Abraham, que murió de 135 años. Lo loco es que hay como un dato, digamos, que pues a mí me parece interesante. Digamos, lo que fue Sem, Noé, bueno, los que ahorita hicimos cuenta fueron los únicos que murieron como tal, pero el resto, todas las generaciones vieron desde Noé. Sí. O sea, lograron ver casi a su 10ª generación. O sea, es muy loco lo que Dios permitió en ese tiempo, sobre todo para que lo viviera Noé. Y como le dije ahorita, me parece más loco la época de Adán, porque usted conocerá el primer ser humano que hizo Dios. Debe ser muy, muy extraño. Y me parece más extraño, ¿no? Que el texto diga que hasta Set fue que los hombres empezaron a buscar a Dios. ¿Sí lo han leído, cierto? Y todos esos años que a qué se dedicaban. ¿Cómo queda una persona después de ver como la disciplina que el Eterno tuvo, ¿no? O sea, no, digamos, meterse al arca y ver toda la gente, después salir y no ver nada. No, así queda como un poco tocado, ¿no? Claro, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Matusalén, ¿en qué año murió? Miren, ahí está el año de muerte. Matusalén. 1200. Sí, dame un segundito, ya lo leemos. 1656. O sea que murió en el año del diluvio. Hay unos que dicen que Matusalén pudo haber muerto en el diluvio. Pues yo no lo creo realmente. Yo estoy más por el lado de que el arca duró abierta 7 días, ¿cierto? Y que era en honor a Matusalén, porque la escritura dice que duró el arca abierta 7 días. Yo pienso que, bueno, Matusalén sí es cierto que murió el año del diluvio, pero yo no creo que haya muerto en el diluvio. Durante el diluvio. En el año del diluvio, o sea, ese mismo año que fue el diluvio. O sea, yo le entiendo que sí, creo entender lo que usted intenta decir. Que él no murió durante el diluvio, o sea, no hizo parte como esa. O sea, no murió ahogado. Murió de otra manera. Sí. Antes de llegar. Sí. Pudo haber muerto el día antes del diluvio. ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Wendy? ¿Murió ahogado en el diluvio o murió? Pero murió. Porque, o sea, yo creo que no murió en el diluvio porque si no, no haría la especificación de que fue traspuesto, algo así, sí. Ah, ok. Entonces, más bien lo hubiera dejado ahí que fuera ahogado. Sí. En cuanto a Matusalén. Y más que hacer la anotación que dice, y el único justo era Noé. Exacto. O sea, si dejó de ir a Matusalén 969, eso fue por algo. Claro, y para allá voy. Y es que yo pienso que las personas que vivieron una gran cantidad de años de esta cronología que está acá, es porque algo tenían de especial. Y centro en lo que usted dice, ahorita. ¿Cuáles fueron los que más vivieron después del diluvio? Ahora sí, por fin llegamos al punto. Después del diluvio, ¿quiénes fueron los que más vivieron? Bueno, está Noé, ¿cierto? ¿Quién más? Por ejemplo, Sem, ¿cierto? Sem, que vivió 600. Está también Eber, Sala y Eber, ¿sí? Eber, que de ahí viene la palabra hebreo, ¿sí? Entonces, la Torah no cuenta nada sobre ello. Nació, tuvo tanto el tal hijo, a tal edad y murió de tantos años. Es toda la información que da. Y de hecho, Eber, no hay mucho. De hecho, Eber, que fue el que dio como la cultura hebrea actual. Tenemos en cuenta que fue el último que murió. Sí, y fue uno de los que pasó a Abraham en edad, 64 años. O sea, él vio nacer a Abraham y murió Abraham y él siguió 64 años más con vida. Es decir, miremos ahora sí en la parte de abajo, Eber murió en el año, esperen un segundito, año de la muerte, Eber murió en el año 2187. Él conoció a Isaac, sí, porque Isaac nació en el 248. Y conoció a Jacob, sí, claro, también, incluso vivió 81 años conociendo a Jacob. No sabemos si de pronto... O sea, que Sí. pudo haber conocido lo que fue ya, o sea, todo el tema del desierto. Lo que no conoció Isaac fue Noah. No, De ahí para allá ya muy largo. conocieron, ¿no? Sí, No porque Jacob muere estando en Egipto cuando todavía Israel no son esclavos.
O sea, para que se ubique Brian, creo que se nos estuvo en esa clase de historia, la salida del desierto es 2554. Ya muy largo. ¿Sí? ¿Vale? Ese dato no está acá porque no hace parte de esto, ¿vale? Pasó casi 300 años entonces. Sí, ya lleva 300 y pico años de muerto. ¿Listo? Vamos ahora a donde está el punto central que el día de hoy ya ubicamos más o menos a Abraham. Vamos a ver el pacto de Dios con Abraham o el llamado de Abraham. Está en Génesis capítulo número 15, 13, 14, 15. ¿En qué año nace Moshe? Miremos en la cronología del Shabbat. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tienes el cuaderno de Shabbat? No, los apuntes. ¿Que Moshe conoció a Abraham? ¿Moshe conoció a Abraham? No. No. Jacob. No, tampoco. No, y un dato que Gamaliel se lo No. discutió harto, que dijo no, que como así. No, la discusión con Camilo era cuánto había durado el pueblo esclavo en Egipto. Y duró 210 años. Él decía que no, que había durado 205. De hecho, si eso pasara, o sea, si alguno de ellos conociera directamente a Moshe, pues tendría que haber vivido más de 600 años. 300. Esa es la fecha de nacimiento. Ah, esa es de la misma hoja. 2434. Nacimiento de Moshe. ¿Sí? Dame la fecha de muerte, por favor. 400. Repítele, por favor, la fecha de nacimiento. 2434. Ah, pues, ¿cuánto vivió? ¿120? Pues es que él murió en el 2554, ¿no? Yo cuando terminé los 40 años de escribir. Ese. 2554. 120 años. Ahí está. Mira, ya. Listo, vamos a Génesis 15 para terminar el día de hoy. Ya por fin vamos a ver ahora sí la relación del Eterno con Abraham, ¿cierto? Ismael vivió 137 años. Ismael, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Entonces, ¿qué nos queda esta noche? Bueno, más allá de los números, las correcciones que le hicimos acá, que desde Adán hasta Abraham hay 20 generaciones, ¿vale? Y las generaciones no las podemos medir, como dice Juan Pablo, a 70 años, porque aquí hubo gente que vivió más de 70 años, ¿lógico? ¿Sí? Yo hice un promedio y es que si tomamos todos los años que hay, desde Adán hasta Abraham, y lo dividimos entre 20, el promedio nos saldría a 58.9. Es un promedio que de pronto no sirve para mucho, pero para que nos hagamos una idea de lo que podría costar cada generación si las quisiéramos dar exactamente de lo mismo, que para mí es un concepto errado. Sí, para mí es la media. Para mí las generaciones no todas duraron 70 años, que este es un ejemplo que no. Adán mismo vivió 900, ¿qué? ¿30 y pico? 930. Sí. Vale, vamos a seguir. Entonces, Claro que Abraham no se sabe desde cuándo fue. ¿Quién? Se marcó ahí, del año 0. ¿Abraham? Bueno, no se sabe de qué edad se puso. ¿Quién? Adán. ¿Adán? Ah, no. O sea, desde el 0 hasta que vivió. Pero no se sabe De qué edad Sí. era en el 0. Ah, sí. Que lo sacaron del huerto. O cuánto vivió él en el huerto, que sería como esa Torah. Ayer estaba mirando precisamente eso. Esa Torah dice un comentario del Talmud, dice que el Talmud opina que Abraham vivió en el huerto de Edén 12 horas. Adán con Abraham, que Adán vivió en el huerto de Edén 12 horas y coloca la primera hora, hizo tal cosa. Ahí está, pues ayúdenme a buscarlo por favor para que nos acabe si son 6 o 12. La verdad, sí, Pero Señor. ¿Oras literales o de ejemplares? No sé, es un comentario que no viene al caso, ¿sí? Y no sé por qué, de dónde. Sí, no, eso dice ahí. Sí. Y eso yo digo, no, eso no tiene sentido. Y dice Eva fue creada, entonces sí son 12. Eva fue creada como en la hora sexta y en la hora octava tuvo a Caín y Abel. Eso dice el comentario. No me pregunte porque no dice el comentario. No sé. Eso sí no está en el... Eso es lo que dice ahí. Génesis 15, ¿vale? Vamos a leerlo, Wendy, por favor. 15, del 1 hasta el... Bueno, sí, dale. Génesis 15. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Hashem, ¿qué me darás siendo así quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? O sea,
¿Qué me dará siendo que no tengo hijos? O sea, le dijo, dame un hijo. Sí, pero se lo dijo de otra manera. ¿Sí o no? ¿Qué me dará siendo que no tengo hijos? O sea, que de lo que me hace falta es un hijo. Ese Damaseno, Eliezer, sigue por favor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Sí ven? Esas son las cosas que Abraham dice ahí, y luego empieza a ser un temor, porque Ismael es un esclavo nacido en su casa, y podía llegar a heredarlo si no hubiera nacido Isaac. ¿Sí o no? Sigue por favor, Wendy. Luego vino a él palabra de Hashem diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Si ven que la ordenó, lo que dije al principio, el Eterno nunca le ordenó a Abraham partirlos por la mitad, dijo, tráemelos. Y dice que Abraham tomó todo eso y los partió por la mitad. ¿Y qué dice más? Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Sí, eso fue algo que Abraham hizo. Se cree que ese era el dictamen o la forma como se hacían los sacrificios en aquella época. Más allá de que el Eterno haya dicho o no haya dicho, ya era como algo establecido para los sacrificios de esa época. Ya sabemos que, por ejemplo, hoy en día, si yo les digo a ustedes hola, pues los que conocen de los sacrificios saben que es todo quemado. O sea, se parte cada pieza por su coyuntura, sin partir ningún hueso. Y los órganos, hay unos que se queman por completo y hay otros que se queman aparte. Pero si yo digo hola, ya ustedes saben, todo quemado, ¿vale? Sigue, por favor. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Sigue por favor con el 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Eso lo explicó Jessica un poquito el domingo, donde ella decía que, ¿cómo así que no le daba hijos? Sarai no le daba hijos, no dice el Eterno, no le daba hijos. Sigue. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. O sea, esto fue después de 10 años de haber estado en Egipto, cuando se presume, ¿no?, que le entregaron los egipcios a Agar como una esclava, como una sierva. Bueno, listo. Vale, vamos a darlo hasta ahí. Entonces, tenemos que el Eterno en ninguna otra parte de la escritura hace un pacto para formar un pueblo con nadie más, porque el pacto que Dios hace con Noé es con toda la humanidad, que Él nunca va a volver a destruir a la humanidad de la misma manera como la destruyó en el diluvio. Ese es un pacto, ya sabemos que la señal del pacto, ¿cuál fue? El arco iris, ¿cierto? Vale. Pero aquí este pacto es diferente, es un pacto para construir, constituir, armar, fundamentar una nación, y eso sí no se lo dio a nadie más, ¿vale? A nadie más. Entonces resulta que toda la escritura está montada básicamente sobre Génesis 15, y es que el pueblo de Israel no puede existir sin Génesis 15. O
sea, Génesis 15 es la piedra angular de la existencia de Israel. Cuando Abraham, ¿qué me darás? Mira que no tengo hijo. Dice eso, inmediatamente ya empieza, cuando el Eterno le dice, sal y mira las estrellas, y será tu descendencia, ya proféticamente está destinado a que exista la nación de Israel. ¿Vale? Aclaraciones rápidas para terminar el día de hoy. Primero, la vez pasada lo dijimos, pero creo que algunos no estaban. Lo repito, los patriarcas solamente son 3: Abraham, Isaac, vamos a escribirlo en todos en español. Isaac y Jacob, ¿cierto? Esos son los patriarcas. Los padres son las tribus y sus descendientes. Yo le puedo decir padre a David, por ejemplo, a Moisés también, a Josué, a Caleb, a Aarón, ¿cierto? Padre. Pero patriarca sí es un título exclusivo para Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice: yo soy el Dios de tu padre, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué otra aclaración? La de profeta, ¿no? Entonces el profeta, objetivo del profeta. Anoten lo que esto es importante y es lo que vamos a ver cuando ya empecemos a ver los profetas. Que Israel vuelva a la Torah. Ese es el objetivo de un profeta, que Israel vuelva a la Torah. Puede coger cualquiera, ¿cierto? Jacob, Habacuc, Nahum, que son desconocidos, uno casi no lo lee, coloquemos otro, Ezequiel, sí, Isaías, ¿cierto? Ese es el principal objetivo, que Israel vuelva a la Torah, ¿vale? Y con su forma y con sus ejemplos y demás, él busca que Israel vuelva a la Torah. Y él solamente advierte una cosa: o vuelven, si vuelven, ¿qué pasa? O sea, todo bien, ¿sí o no? Y si no vuelven, Todo mal. ¿cierto? Los destruiré, los esparciré, las maldiciones y las bendiciones. Hasta ahí todo clarísimo, sí. Y el último que es llamado profeta de Israel, ¿quién es? Juan el Bautista, ¿no? Porque Yeshua lo dice: el último profeta o el gran profeta es, o los profetas fueron, perdón, hasta Juan el Bautista. Bueno, y cuando salen a tocar sobre unas peladas que ven que eran profetas, por ahí en Hechos, ¿En qué, perdón? en Hechos, que hay un señor que tenía 4 hijos que eran profetas, entonces como ¿Tenían don de profecía? ¿Don de profecía? Es que el texto lo trajo todo como profetas. También hay uno que le dice a Pablo que lo van a capturar, ¿no? Que lo van a meter preso. Ese también tiene el don de profecía. Es dueño de este Bernabé. don. ¿Es Bernabé? No, es otro... No me acuerdo el nombre del Entonces, sujeto. ¿cómo se maneja la diferencia ahí entre profeta y tener don de profecía? Profetas hoy no existen. Sí, el mismo judaísmo opina también eso. El judaísmo opina que una vez destruido el templo, se acabaron los profetas y lo que vienen son los sabios, los intérpretes, etc. Y el último profeta, como dice Yeshua, es Juan el Bautista. Entonces hoy en día hay don de profecía. Y es diferente a esto, porque esto, por ejemplo, usted ve la vida de estos... De menor rango, porque estos vivían 24/7 en torno a este mensaje. Vuelvan a la Torah. Y toda su vida tenía que ver con símiles de su vida en relación con el Padre de Israel. Tanto que Jeremías le dicen, no, así como Israel va a dejar de ser una nación, así también tu esposa va a morir. ¿Sí lo han leído por ahí? Y dice, y en la mañana siguiente mi esposa murió. Y le confirmó el asunto. Y Oseas dice, ve y búscate una mujer prostituta, ¿no? Esa sí es prostituta, no como Rahab. Una mujer prostituta, porque Israel se ha prostituido. Dice que fue, y engendra a ella un hijo, y a ese hijo ponle Lo-Ruhama, creo. No me acuerdo, Lo-Am y Lo-Ruhama, cualquiera de los dos. Y dice, porque esta es la casa, o estos son los hijos de Israel que hicieron tal cosa. Al siguiente ponle Lo-Ami, porque estos son los hijos de Israel que hicieron tal cosa. Y al tercero, que no me acuerdo cómo le ponle tal, y ese representa esto, los hijos de Israel. O sea, el hecho que yo tenga el don de profecía no me hace profeta. No lo hace profeta, porque profetas ya no hay. O sea, el don Sí, de no profecía hay. es Castiga de para la misma situaciones manera. esporádicas. Sí, es algo muy específico. Es como el don de lenguas. Si vieron que el don de lenguas en la escritura es específico para un público, cuando los judíos de todas las partes del mundo estaban en Jerusalén. O sea, no era que ellos hablaran lenguas, cualquier idioma de esos, en todo momento. ¿Qué quedó mal traducido? No se hubiera traducido como don de lengua, sino como el don de idioma. Como dicen Hechos, lenguajes. Así dicen en Hechos, ¿no? Porque de lenguas, pues ahí salió, pues. Y la gente sale con la boba. elevación.
Y la gente sale con la boda, es que hay lenguas terrenales y lenguas angelicales, entonces yo hablo son las angelicales, Rabacanda, no pues, vamos a orar, ¿vale? Vamos a hablar hasta ahí. Y la otra semana profundizamos con la promesa, cómo pasó la promesa a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, y empieza entonces ahora sí como la parte 2.